Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a checar que sí estamos apareciendo bien, que sí se escucha bien. ¿No? Ujú. Aquí estoy. Sí, exacto. Vamos a ver para ver los comentarios. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a bajar el volumen. Si no, nos oímos doble vez y nos distraemos. ¿Vas a hacer live? Sí, ya estoy en él. Ah, Ok. Bueno, pues vamos a empezar. El live que hicimos la semana pasada, hablaba de las emociones, hablamos de las emociones desde lo que es la emoción hasta las emociones universales, que las vamos a volver a tocar el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de cómo alcanzar nuestra maestría emocional. ¿A través de qué? Vamos a utilizar 5 habilidades básicas. Estas habilidades básicas, y vamos a empezar. Bueno, básicamente son habilidades que nos van a permitir a nosotros conocernos. ¿A través de qué? Vamos a empezar a tomar vamos a quitarle esto aquí. Eh, la autoconciencia, la primera de todas es la autoconciencia, que es la capacidad de saber lo que ocurre en nuestro interior. O sea, tener esa capacidad de echarnos un clavado en nosotros mismos y conocer cómo se genera cada una de las emociones, cómo reaccionamos ante ellas y sabernos analizar para poder reaccionar adecuadamente a estas emociones. Bienvenida, Rosy. Y siempre he estado insistiendo en que es muy importante conocernos. Si tú te conoces, sabes cómo reaccionas, hemos mencionado cómo nos podemos comunicar con los demás, cuáles son los valores que utilizo, etcétera, etcétera. Esto va a hacer que nuestra vida podamos alcanzar el objetivo que siempre he mencionado, que es el ser feliz, el estar en paz, ¿no? Entonces, a través de la autoconciencia nosotros vamos a percibir nuestros estados interiores y vamos a reflexionar sobre cada uno de ellos y obviamente vamos a tomar conciencia de ellos, vamos a hacerlos objeto de nuestra conciencia y esto va a hacer que nuestra vida se potencialice, que seamos mejores, que seamos capaces de ir a alcanzar todas esas metas, todos esos éxitos que queremos encontrar en nuestra vida y lo que nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos esa conciencia de nuestro ser y podemos manejarlo y lo hacemos en un nivel alto, ¿sí? Por ejemplo, el decir, tengo miedo, ya, por ejemplo, la vez anterior yo les platiqué que yo les tengo miedo a las alturas, ¿no? Entonces, tengo miedo, pero ¿por qué tengo miedo? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Qué me lo ha generado a las alturas? Y ya les platiqué mi historia. Entonces, siempre, si nosotros ya identificamos bien y tomamos conciencia de qué es aquello que nos está generando una emoción, bueno, pues nuestra actitud es más reflexiva, eh, tenemos un alto nivel de comprensión y no actuamos automáticamente. Si, por ejemplo, somos menos reflexivos, tenemos menos comprensión de nuestras emociones y empezamos a actuar de manera automática, obviamente, pues nuestra vida va a ser un verdadero desastre, va a ser un caos. ¿Por qué? Porque va a estar gobernada por todos nuestros impulsos y por todos esos comportamientos automáticos que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, oh, perdón. Entonces, al tomar conciencia de nosotros mismos, actuamos en libertad, somos responsables de nuestra vida
y obviamente sería la herramienta básica para que nosotros podamos manejar nuestras acciones y obviamente pues nuestras emociones y nuestras acciones, porque cuando nos emocionamos, esto genera siempre una acción, ¿no? Si me enfado, empiezo a mentar cosas o empiezo a ser agresivo, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las acciones que generamos. Entonces, eh, en vez de dejarnos llevar por nuestras acciones, vamos a transformarlas en un análisis de nosotros mismos, evitando que nos manejen, dejando de llegar, por ejemplo, hacer que te digan que eres muy visceral, ¿no? Que no piensas, no razonas. ¿Por qué? Porque manifiestas tus emociones, por ejemplo, la ira, la soltamos tal cual es, sin medida, sin regularla, y esto nos genera, si yo sé, por ejemplo, que no puedo controlar esa ira, eso me va a generar un estrés que me desestabiliza y me lleva a tener un desequilibrio emocional, y cuando tengo ese desequilibrio emocional, eso se manifiesta en nuestro cuerpo. Empezamos, como ya les mencioné la vez anterior, a tener ciertas manifestaciones físicas. Por ejemplo, empezamos con sudoraciones, generamos taquicardias, dolores de cabeza, etcétera, etcétera, que no nos permite llevar una vida normal. Y aparte, el hecho de, no digo que sea que tengamos que reprimir nuestras emociones. ¿Por qué? Porque al reprimirlas también se genera un estrés en nuestro cuerpo, se genera un desequilibrio, empezamos a acumular. Ya les he mencionado que, por ejemplo, si empezamos a tener las mencionadas preocupaciones, del cual ya también hablamos una vez, pues esto nos va a impedir que nuestro cuerpo funcione adecuadamente y nos puede generar una enfermedad grave. Aparte, el reprimir las emociones nos impide enfrentar todos nuestros problemas de una forma adecuada, correcta, y que si lo hacemos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, va a empezar a dañar todas aquellas relaciones que podamos tener en, en nuestra vida, ¿no? Con nuestros seres queridos sobre todo, porque normalmente no tenemos la capacidad de, si tenemos, por ejemplo, nos sentimos minimizados en el trabajo, que alguien hizo un comentario inadecuado o que hablan a nuestras espaldas, y eso está generando que mi jefe me vea de mal forma, etcétera, etcétera. Eso genera ciertas emociones que yo no soy capaz de dejar en mi trabajo, y muchas veces me lo traigo a mi casa y los echo a la primera provocación o al primer pretexto que yo encuentre, se lo suelto al que esté enfrente. O sea, como dicen por ahí, no busque quien me la hizo, sino quien me la pague. O como dice mi profesor, buscamos que alguien hacerlo sentir peor de lo que yo me siento para que me sienta yo más tranquilo, ¿no? Entonces, debemos de analizar todas esas ideas, todos esos sentimientos tóxicos que tenemos, para poderlos, en cierta forma, descargar adecuadamente, ¿no? Buscar alternativas para sacar esas emociones. Por ejemplo, vengo muy enojado, muy molesto, me puedo salir a correr, ¿no? Entonces, me desquito corriendo, pero no me desquito con las personas. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya sé, ya me conozco, ya tomé conciencia de mis emociones y sé cómo puedo en determinado momento cambiarlas. Y obviamente, muchísimas veces el lanzar las emociones de una forma desenfrenada, pues nos dañamos también nosotros mismos, nos dañamos a los demás, y llegamos a, por ejemplo, a sentimientos y emociones de culpa. A veces nos frustramos porque no sabemos expresar nuestras emociones adecuadamente, y bueno, pues lo que se pretende es que mejoremos nuestra comunicación, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Esa autoconciencia es llegar a ver nuestras
emociones y ser testigos de cómo hemos reaccionado y poder analizar nuestras conductas para ir mejorando cada vez. O sea, tenernos tener la capacidad de actuar de acuerdo a nuestros valores. Acuérdense que habíamos mencionado que los valores es la cualidad que tiene cada sujeto que modifica su comportamiento, sus actitudes o sus acciones, o sea, porque es ese pensamiento que nos lleva a tener sentimientos nos va a llevar a las acciones. Entonces, hacer las acciones en forma adecuada, lo más correcto que se pueda decir, poderlas analizar, controlar y en cierto momento, si ya las controlamos, ir en cierta forma retirándolas de nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta cómo reaccionamos cada vez, ¿no? La segunda habilidad que debemos de tener para llegar a la maestría emocional es aceptarlas sin enjuiciarlas, ¿no? Debemos de comprender que son impulsos automáticos que surgen sin que podamos controlarlos. Y lo que vamos a hacer es en determinado momento, no podemos evitar que surjan, pero sí la acción, que ya es nuestra responsabilidad, ahí es aceptarlas irlas controlando cada vez mejor, ¿no? Sentimos lo que sentimos y lo que vamos a hacer es aceptarlos para que posteriormente analicemos críticamente cómo reaccionamos, lo que es esas acciones que hacen las otras personas me generan a mí cierta emoción, pues aceptarlas, encontrar una forma de expresarlas adecuadamente y eso nos va a llevar a tener una mejor maestría emocional. No las podemos prevenir, ahí están, siempre van a surgir en cualquier momento. Entonces yo tengo que estar atento, conocerme para saber qué es lo que me hace en cierta forma reaccionar y evitar actuar impulsivamente. Siempre tengo que estar, como ya me conozco, ya voy a saber qué acción que hagan los demás o qué acción que yo haga me va a generar también ciertas emociones, ¿no? Entonces, debemos ser testigos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de aquellos recuerdos, sin que ellos nos controlen, porque vamos al caso de mi miedo a las alturas, ¿no? Mis recuerdos, yo ya los identifiqué, ya sé de dónde vienen y hago ciertas cosas para controlarlo. ¿Y qué es lo que el problema de las alturas? Me produce un miedo, un miedo terrible cuando estoy por ejemplo, acabo de ir a la tirolesa y cuando te impulsan, cuando te lanzas, ese es el momento de mayor miedo para mí porque te estás viendo el vacío y no sabes si la cosa esa va a funcionar bien, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a tener una serie de ideas que son las que empiezas a tratar de controlar, ¿no? Entonces, muchas veces no tiene el fundamento. Me decía mi profesor, bueno, pues si yo te explico que para todas esas, por ejemplo, la montaña rusa, también pánico para subirme, ¿no? Pero me dice, tienen un montón de seguridades, muchísimas cosas por las que tienen que pasar. Me daba muchos fundamentos, pero pues en el sentido de mi emoción, no hay razonamiento que a mí me quite el miedo, ¿no? Y las emociones, como lo vimos la vez anterior, tenemos emociones positivas, emociones negativas, emociones ambiguas, y no podemos considerarlas que sean emociones malas o irracionales. Pueden ser provocadas por esas ideas incorrectas que uno tiene, infundadas o destructivas que se han generado a lo largo de las experiencias que uno ha tenido. Y pues en este momento, en este punto de la autoaceptación, no hay más que entenderlas, hay que saber que en cierta forma
por los hechos que viví, bueno, se me generaron esas. Entonces, las tengo que entender, las tengo que tratar con respeto, tengo que entenderlas y saber que están ahí, o sea, las trabajo. No quiere decir que yo sea menor ser humano por tener miedo a las alturas o es que eso a mí me haga sentir culpable, sino que voy reaccionando y actuando como se va dando la situación, ¿no? Entonces, no hay que sentirse culpable. Por ejemplo, si siento miedo, soy soy peor persona que otro, ¿no? O, o si no siento seguridad, estoy condenada a fallar en todo lo que haga. No sé, sino aceptar por ejemplo, yo voy a aceptar mi miedo a las alturas, lo he aceptado y lo he estado trabajando. Entonces, eh, debo en sí, lo que es una autoaceptación es observar los hechos, sentir esas emociones, pero no darles juicios morales como lo que acabo de decir, no, si no actué en algún momento con, que será honestidad, estoy condenada a que me manden al infierno, ¿no? Por ejemplo, esas ideas tan raras que luego uno tiene que se va uno a los extremos. Entonces, la tercera habilidad que debo de tener para alcanzar la maestría emocional es la autorregulación. Entonces, ¿qué es? O sea, como estamos hablando, todas empiezan con auto, eso quiere decir que debe de suceder dentro de mí. Entonces voy a regular mis impulsos. Ya les hablé una vez del autor Daniel Goleman, que escribió el libro de Inteligencia Emocional, donde menciona que tenemos 8 inteligencias emocionales. Entonces dice que la autorregulación es la capacidad que tenemos de subordinar la gratificación inmediata a objetivos y valores trascendentes en una habilidad psicológica fundamental. Esto es, por ejemplo, voy a dejar, no voy a estar buscando siempre la gratificación inmediata de las cosas, porque en cierto momento sí puedo tener la gratificación en ese momento. Por ejemplo, quiero comprarme el teléfono más innovador que hay ahorita, y como ahorita me surgió la idea, pues voy y me la compro ahorita, importándome que me endeude, etcétera, etcétera. La situación no me interesa, pero nada más lo que me importa es satisfacer mi deseo en forma inmediata, ¿sí? Entonces, debemos de estar siempre teniendo conciencia, o sea, la capacidad de reflexionar que tiene todo ser humano sobre aquello que es bueno o que es malo, que es una acción buena o es una que no lo es, ¿no? Entonces, siempre voy a estar regulándome. Por ejemplo, si, como ya les dije, las emociones conducen a las acciones. Entonces, normalmente mi emoción, por ejemplo, lo que mencionaba tuve un problema en el trabajo, llego, estoy con mis hijos y les empiezo a gritonear, ¿no? Porque vengo frustrado, vengo enojado, vengo molesto, etcétera, etcétera, o enojada, molesta, y me desquito y empiezo a los gritos, empiezo a hacer cosas así arrebatadamente. Entonces, debo de yo mismo, ya, ya las acepté, ya las conozco, ya tomé conciencia de ellas, entonces tengo que darme cuenta que me estoy pasando de lo que debo de hacer y lo controlo. Entonces, no es, volvamos a que lo reprima, tengo que buscar la forma de expresar mi emoción, pero de una forma que sea socialmente aceptada, sin que dañe a alguien que esté a mi alrededor, el que sea, ¿no? Por ejemplo, si vengo con esas emociones, vengo por el camino, me vengo peleando con todo mundo, vengo pitándoles, me les cierro, me peleo le recuerdo a su jefa al primero que pasa, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que buscar la forma de dañar.
de dañar, o de controlar eso, ¿no? Dejarlo ahí. Entonces, cuando nosotros, por ser socialmente regulados, muchas veces erróneamente, ¿qué hacemos? Nos mantenemos que no pasa nada, ¿no? O sea, por fuera se ve que no pasa nada, contenemos la emoción, eh, y por dentro estamos que hervimos, pero por fuera nos vemos tranquilitos. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos eso? Generamos en nuestro organismo, como les decía al principio, un malestar, una enfermedad, un estado de salud inadecuado, por ejemplo, dolores de cabeza, podemos estar muy nerviosos, fumar demasiado, comer demasiado, beber demasiado, nos genera insomnio, o somos duros, muy, muy duros con nosotros, ya también lo mencionamos en el live anterior, la autocrítica para nosotros, somos terribles, somos los peores, ya les dije, bueno, pues si no, como no actué de tal forma, soy muy malo, soy un torpe, si no hice las cosas bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debemos de detectar las emociones que nos llevan hacia la angustia, a la desesperación, a sentirnos inferiores, etcétera, etcétera. Los tenemos que aprender a manejar, y todo viene de aprender a autorregularnos, autoconocernos, autoaceptar nuestras emociones. Entonces, si regulamos las cosas, le vamos a dar a nuestras emociones una expresión adecuada, consciente. Ese es el punto más importante, estar consciente de las cosas y cómo las hacemos. Entonces, ¿cómo podemos canalizarlas? Pues lo primero que tenemos que hacer es reconocer, aceptar y comprender el origen. Todo nuestras emociones se han venido formando, ya hemos hablado que desde que nacemos empezamos a tener sensaciones, esas sensaciones emiten una información a nuestro cerebro, la procesa, cuando se hace ese procesamiento de información en nuestro cerebro, que le llamamos percepción, ese procesamiento de información nos lleva a tener pensamientos, nos lleva a tener sentimientos, ahí encontramos nuestras emociones y eso nos lleva a tener acciones. Entonces, si nosotros empezamos a comprender cuál es el origen de esa emoción y cómo la hemos relacionado con otras cosas que nos hacen reaccionar de diferentes formas, pues ya tenemos un 75% de poder en determinado momento controlar y canalizar nuestra energía emocional. ¿De dónde? Cuando nosotros reconocemos el origen de nuestras emociones, somos capaces de ser responsables de las acciones. Empezamos a, ¿se acuerdan de que siempre les he dicho que actuamos de acuerdo a los valores? Entonces la integridad empieza a aparecer porque somos responsables de nuestras acciones. De las emociones no podemos ser responsables. ¿Por qué? Porque esas emociones se generan automáticamente. Es como por el respirar, ¿no? Sucede algo y en nuestro cuerpo se genera una emoción. Pero somos responsables de cómo la manifestamos, de cómo la controlamos, si la aceptamos, etcétera, etcétera. Entonces ahí entra nuestra integridad, y cuando somos íntegros, pues estamos actuando a base de valores, no debemos de permitir que esas emociones, normalmente las emociones malas, las emociones negativas, las emociones, bueno, llamémoslas negativas, no malas ni son negativas. Entonces, si permitimos que esas emociones se apoderen de nosotros, vamos a estar viendo los resultados en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, en todo lo que hacemos, en todo, siempre que actuamos con alguien más, o a veces hasta con nosotros mismos, estamos fallando en ser íntegros, ¿no? Porque permitimos que nuestras emociones se adueñen de nosotros. El cuarto punto, hola Raquel, bienvenida. Profesora Selma, bienvenida, un abrazo. Astroluz, bienvenida. Tía, bienvenida, gracias. Hago un paréntesis, regálenme un like, regálenme un comentario si están
si les parece interesante el comentario, lo que estamos trabajando y si seguimos aquí. Yo sé que mucho de esto ya lo saben, nada más estamos haciendo un recordatorio y les estoy platicando de lo que leo y de lo que estoy de acuerdo con los autores y que me parece muy interesante porque sí, es difícil a veces el aceptar que tenemos emociones que que nos detienen y que no sabemos controlarlas. Ya el otro día les dije, cuando sabemos esto, podemos ir con alguna persona que maneje terapias que te ayuden. Si no quieres irte a sentar con un psicólogo, puedes entrar con algunos de estos terapistas que manejan la medicina natural y que te van a ayudar a manejar tus emociones de otra forma. A lo mejor, por ejemplo, con, con el biomagnetismo que nosotros manejamos, mi profesor Javier Escamilla, que es el máster en esto, se manejan las emociones de una forma diferente a la psicología. No suplantamos a los otros, al psicólogo, pero sí podemos ayudarte a manejar este tipo de situaciones. Digo, la medicina alternativa, la medicina natural, como la conozcas, te va a ayudar muchísimo. Entonces, vamos con el punto 4, que es la autoindagación. O sea, imagínate, muchas veces esto es lo más difícil. Deja de que los aceptes, deja de que las reconozcas. El que te pongas a investigar dentro de ti para saber de dónde vienen las cosas, eso da miedo y por eso muchas veces no lo hacemos y nos justificamos en el, ¿por qué voy a ir con el psicólogo si no estoy loco? ¿Por qué? Porque tenemos miedo de lo que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar la información y quedarnos con todas las situaciones que vivimos y de ahí rescatar lo útil. ¿Por qué? Porque toda emoción siempre van a ser de un hecho, de la interpretación que le dimos a ese hecho, y eso nos va a hacer reaccionar de una manera. Como les mencionaba hace rato, si somos responsables de nuestras acciones y de nuestros impulsos, pues vamos hasta tener éxito en la vida. Pero si andamos en automático y no tomamos en consideración cómo, cómo nuestras emociones están manejándonos, porque muchas veces dejamos que las emociones nos manejen. Entonces, si no somos capaces de detectar esto, si no somos capaces de indagar en nosotros mismos, obviamente, pues nuestra vida no va a ser la que nos conduzca a tener a vivir con dignidad, a vivir con paz interior, ¿sí? Como dice Kung Fu Panda, paz interior, ¿sí? Entonces, para llegar a ello tenemos que estar conscientes de cómo reaccionamos a los estímulos, al hecho, a las acciones que tienen los demás con nosotros para poder en cierta forma dar una respuesta adecuada, de una respuesta de la que yo me responsabilice y que realmente no dañe a los demás. Voy a hacer un paréntesis, voy a leer, dice Scarlett, dice, justo acabas de mencionar una clave, la aceptación de que algo nos está afectando y que no sabemos manejar las situaciones adecuadamente. Es difícil de asentar en nuestra mente. Pues sí, ¿por qué? Porque también muchas veces no somos capaces de reconocer que necesitamos ayuda e ir a pedirla, que también de eso ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, cuando actuamos correctamente, bueno, que ya interpretamos nuestra historia, dice, tengo una amiga que dice, cállate que tú también tienes tu historia. Entonces, a lo largo de nuestra historia, si aceptamos los hechos y reconocemos que hay ciertas similitudes en unas acciones que hacen que se dispare esa emoción, pero yo debo de saber reaccionar adecuadamente. Entonces, debo de saber qué me está originando esa emoción, cómo la estoy manifestando y cómo vienen a manifestarse en mi vida. Y para esto también encontramos, ¿se acuerdan que en el live anterior yo hablé de unas emociones universales? Estas emociones universales tienen también su recompensa.
¿no? Entonces, ¿cuáles eran las emociones que mencionamos? Así rápidamente, hablamos de la felicidad, que es cuando tú alcanzas tus metas y tus logros. Te sientes feliz cuando sientes que ha ocurrido cosas buenas en tu vida, que consideras muy valiosas. Entonces, la felicidad se manifiesta en tu vida. La tristeza, bueno, va a aparecer, que sería otra recompensa emocional o una emoción universal que podemos a lo mejor considerar que esté en el rango de las emociones negativas, no lo sé. La tristeza, bueno, pues ocurre algo malo y tengo la sensación de que perdí algo y esa pérdida a mí me genera dolor. Entonces, me genera dolor, me genera sufrimiento, me genera frustración, etcétera, me genera muchísimas cosas. Otra sería el entusiasmo. Creemos o sucede algo bueno en nuestra vida, valioso, y eso nos emociona, nos da las energías para seguir adelante. Obviamente, pues exige mucho esfuerzo el alcanzar los objetivos que uno se propone en la vida. Muchos empezamos a ver que la cosa está media difícil y lo dejamos. No sé si han visto una imagen que anda por el Facebook o en el WhatsApp de un tipo que está escarbando, escarbando, y llega el momento en que se da la vuelta y estaba cerquita de alcanzar el diamante o lo que estaba escarbando, ¿no? Buscando. Entonces, ¿cómo manifestamos nuestro entusiasmo? Bueno, pues hacemos acciones que nos permiten ir escalando cada vez un escalón, que nos lleva al objetivo deseado. Otro es el miedo. El miedo, ese lo experimentamos mucho. ¿Por qué? Porque creemos que puede ocurrir algo malo o no como lo está planteado, pero es algo que pone en peligro algo que yo considero valioso. Entonces, lo que pretendo es disminuir los riesgos. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues a través de la preparación y la acción adecuada. El miedo, ¿qué me hace sentir? Pues me amenaza mi bienestar, ¿no? Entonces, algo que me venga a amenazar el sentirme bien a mi salud, a mi familia, a mi trabajo, a las cosas que yo considero valiosas, pues eso es lo que me va a generar miedo. Otra recompensa o emoción universal es el enojo, la ira, y el grado máximo, la ira. ¿Qué no lo genera? El que alguien me obstruya hacer algo, la injusticia, la violación de normas, el que alguien me esté obstaculizando o que yo creo que me está provocando un daño injustamente, etcétera. Eso me provoca enojo, ira, o que no me dejen hacer algo que yo creo que es mi derecho. Entonces, ahí es donde hay que analizar también si es realmente tu derecho. Entonces, eso nos genera ira. Otra, el ser agradecidos, la gratitud. Como les mencioné la vez anterior, hay que dar gracias por todo, por todos, por cualquier acción que alguien tenga con nosotros que consideramos valiosas, que está teniendo una buena acción y que eso me beneficia en mi bienestar. Yo le reconozco, le agradezco. ¿Por qué? Porque hizo algo bueno por mí, me ayudó a obtener algo que considero valioso y, por ejemplo, gracias al Señor porque hoy me pude levantar de la cama, porque camino, porque respiro, porque tengo un lugar donde vivir, tengo un lugar donde acostarme, tengo ropa con que vestirme, etcétera, etcétera, tantas cosas que podemos dar gracias, porque voy a la montaña, por ejemplo, que fue el domingo, y veo un maravilloso bosque, árboles, por la tierra, etcétera, etcétera. Dar gracias, ser agradecido por todo lo que tienes en la vida y eso te va a redituar muchísimo. Entonces, esa es otra emoción. O la culpa. Nos sentimos culpables cuando no hemos actuado de acuerdo con nuestros valores, como les mencionaba hace rato, ¿sí? No estoy actuando con honestidad, no estoy siendo leal, no estoy siendo responsable, no estoy siendo sincero, etcétera, etcétera, y eso perjudica a alguien, ¿no? De forma
que no es la adecuada y que en cierta forma a mí me demanda el hecho de disculparme con esa persona que estoy dañando, que deba yo de encontrar la forma de, si me di cuenta del error, de corregirlo y de reparar el daño, ¿no? Otra, el desprecio. Percibimos que la gente está haciendo acciones inmorales o nos sentimos superiores a las personas. En mi curso de biomagnetismo, analizamos mucho estos señores, el Simon, que sale en de los artistas, que los chavos que están, ¿cómo se llama el programa? Bueno, se me fue, pero el señor se llama Simon, de muchas situaciones que tiene y sus expresiones faciales son a veces de desprecio, ¿no? Entonces, demostrando una superioridad sobre los que van a empezar a actuar y tiene comentarios muy dolosos contra los participantes, ¿no? Entonces, otra igual, que también se da mucho en este tipo de programas, el asco, la sensación de que algunas cosas son ofensivas o son despreciables, el cuerpo se prepara para rechazar algo, para las cosas que está viendo. Otra es la sorpresa, esa se da mucho, es cuando aparecen cosas de forma repentina. Hola Magda, bienvenida. De forma repentina, y la sorpresa obviamente pues nos hace poner atención en algo que está apareciendo. Entonces, la quinta habilidad que vamos a desarrollar es la autoexpresión. Tenemos que saber expresar nuestras emociones. Ya hicimos el recuento de nuestra historia, ya vimos dónde se genera la emoción. ¿Qué actitudes me está generando esa emoción? Si esas emociones, si esas acciones que estoy teniendo con los demás son correctas o son inadecuadas, si las tengo que corregir, si tengo que trabajar. Y, por ejemplo, si se me genera mi tristeza, que es uno de las problemáticas que afectan generalmente, entonces te pones a preguntar y empiezas a utilizar el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién. ¿Qué me produjo la tristeza? ¿Cuándo se produjo esa tristeza? ¿Cómo se me generó esa tristeza? ¿Dónde se dio esa tristeza? ¿Por qué se generó? ¿Quién me la provocó? ¿Cuándo? ¿En qué momento fue? Etcétera, etcétera. Y también te puedes preguntar, para evitar esta tristeza, ¿hay algo que yo tenga que hacer para llegar a alcanzar el estado de paz interior y de bienestar que necesito? Entonces te lo vas preguntando, ya sea con la tristeza, con el miedo, con el enojo, con la culpa. Te vas haciendo un cuestionamiento de que esas las tenemos ya de qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. Profe, bienvenido. Miren, aquí está mi máster que está viendo el live. Entonces, la autoexpresión, nos vamos, como les dije, a expresar de acuerdo a nuestros valores. ¿Cuáles son? Honestidad, lealtad, responsabilidad, amor, solidaridad, tolerancia, respeto, sinceridad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros actuamos de acuerdo a nuestros valores, ya hicimos una escala de valores, ya lo vimos antes, ya sabemos cuáles son los importantes, cuáles son con los que más me siento a gusto. Entonces, cuando nosotros reprimimos nuestras emociones, eso nos puede llevar, como les mencioné hace rato, a síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza, insomnio, etcétera, etcétera, que nos incapacitan, ¿no? No debemos de reprimirlas, sino debemos de buscar la forma de expresarlas y de manifestarlas de una forma en que no dañemos al demás, que sea adecuado, que sea beneficioso para conservar tus relaciones, que normalmente es cuando se
explayamos nuestras emociones y si nosotros las reprimimos, aparte de generar muchísimas enfermedades o síntomas que nos lleven a esas enfermedades, estamos contrayendo grandes deudas energéticas que tarde o temprano debemos de pagar. ¿Y cómo las pagamos? Así, con enfermedades, con malas relaciones, con una vida insatisfecha. Entonces, la recomendación es aplicar las 5 habilidades que les acabo de mencionar: autoconocimiento, autoaceptación, autoindagación, autorregulación y autoexpresión. Entonces, con esas 5 podemos en determinado momento, a través de revisar nuestra historia, de revisar desde cómo desde chiquitos hemos reaccionado a ciertas situaciones, y si son positivas nuestras reacciones o son negativas, y en determinado momento cambiarlas, que hace rato les decía yo eso de indagar qué es aquello que me genera esa situación, ese regresar a través del tiempo y ver qué he hecho, cuándo fue, cómo fue, por qué, etcétera, etcétera, me generó esa emoción. Pues sí es difícil echarse el clavado en uno mismo, es difícil, y a veces eso nos genera mucho miedo, y el miedo es a lo que vamos a encontrar dentro de nosotros, es lo que muchas veces nos incapacita para poder expresar nuestras emociones en forma que generen bienestar en nuestra vida. Entonces, sí, profe, ya lo vi ayer sudando desde La Paz, Baja California. Muy bien, pues continuamos con las emociones la próxima semana. Vamos a hablar de otras, de otras formas de manifestar nuestras emociones, a través de qué. Y pues nos vemos en el próximo live. Espero les haya gustado. Déjenme un like, déjenme un comentario y nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga. Compártanlo, a alguien le servirá. Y si tienes algún problema que sabes que tus emociones no las puedes controlar, aquí estamos. Tenemos muchísimas alternativas en diferentes ciudades en que puedes, si no quieres ir con el psicólogo, puedes optar por la alternativa de la medicina natural, la medicina alternativa, como la conozcas. Aquí estamos y nos vemos en el próximo live. Que Dios me los bendiga. Op, op, op. No me deja, no me deja. No me deja. No me deja, no me deja. No me deja. Ya estoy. Ahora sí. Finalizar.